la matricería que tenemos los peronistas, y sobre todo los peronistas de la provincia de Buenos Aires, con respecto a la sensibilidad que llevamos siempre a la hora de hablar de las pymes. Cuando uno habla de las pymes de San Martín, ve esos talleres textiles. Cuando uno habla de la industria del calzado, se transporta directamente a La Ferrera, a La Matanza, a esos lugares, a esos talleres que generan tanto empleo y que son tan castigados con políticas económicas como las que se vivieron los últimos 4 años. Durante el gobierno de Macri y el gobierno de Vidal en la provincia de Buenos Aires, lo que se vivió es justamente esa falta de sensibilidad política hacia esos sectores, porque sí hubo una alta sensibilidad política cuando se privilegió a otros sectores. Juanjo, yo recuerdo también, bueno, ahí cuando nosotros veníamos a este polo mueblero maderero, veníamos con Ferré. En realidad no, Ferré se juntaba con vos y vos lo retabas y le decías, sacame rápido los papeles, que tengo las empresas esperando. Y él volvía, ¿te acordás, Ariel? Él volvía y decía, che, viejo, ¿qué pasa con esto? Bueno, hacia los empresarios pymes. Este polo productivo tiene la cicatriz de las épocas. Tiene la cicatriz de la época en la que no se los cuidó. Tiene la cicatriz de su nacimiento, pero también tiene la cicatriz de esos 4 años de desidia donde casi que hubo que resistir en este polo. Donde había predominando una idea de desánimo hacia aquel que quería producir en nuestro país. Y Matías hacía referencia a las políticas públicas que predominaban en ese momento, que eran totalmente a contramano de cualquier proyecto productivo de estas características. Y entonces yo pensaba, bueno, pero alguien ganaba en esa época. Alguien ganaba en esa época. Cuando en la Argentina predominó el modelo de alta financiarización de la economía, o cuando en la Argentina predominó el modelo de especulación financiera en contra del modelo de producción y de empleo, alguien ganó en la Argentina. Hay ganadores, todos no perdieron. Hubo una parte, amigos del expresidente, muchos de ellos, que sí ganaron. Y ellos son los que necesitan continuar con el desánimo, son los que lucran con el desánimo, son los que lucran a partir de decirte que tu empresa no es competitiva, que tenés que reconvertirte, que te conviene importar en vez de producir. En el ministerio que hoy conduce Matías Culfas, empresarios, pymes, medianos, llevaban carpetas de inversión y les decían que no era posible llevarlas adelante y que les convenía importar. Esto ocurrió en nuestro país hace poco tiempo. Atrás de esa negación, atrás de ese desánimo, alguien lucraba. Alguien lucraba. Que te digan que nuestro país es una mierda y que no se puede producir y que no se puede trabajar es porque alguien está atrás lucrando a partir de ese desánimo. No es gratuito. Y eso fue lo que sucedió en nuestro país. Eso fue lo que sucedió en nuestro país. Empresarios pymes que durante años no pensaron ni piensan. Cada vez que tienen un margen de rentabilidad y pueden sacar rentabilidad, esos empresarios no están pensando en viajar por el mundo o en darse grandes lujos. Ese empresario pyme del conurbano cuando gana un mango compra un torno. Ese empresario pyme del conurbano cuando gana un mango pone otro tinglado y amplía la fábrica. No está pensando en jugar a la timba financiera. No está pensando en eso. Esa es nuestra gente. Los que producen y los que trabajan. Ese es el mandato político que tenemos de nuestro presidente. Atender a los que producen y a los que trabajan. Siempre alguien está atrás.
Siempre alguien está atrás. Como también están atrás de querer fracturar el frente político. Hay incentivos para fracturar el frente de todos, y claro que hay incentivos. Si demostró que le despertó esperanza a un pueblo que venía cascoteado durante 4 años. Siempre va a haber intereses atrás de romper al peronismo, de fracturar al peronismo, de fracturar el frente de todos. Siempre va a haber intereses. Y esos intereses son justamente los que se concentran en una lógica política que tiene una lógica cultural y una lógica económica, que está bien definida, que tiene contornos bien definidos. La especulación financiera, la financiarización de la economía, una Argentina donde millones no tienen lugar. Esa Argentina de pocos es la que representa esos intereses y van a estar permanentemente insistiendo con sus objetivos. Yo creo que las urnas nos dieron una oportunidad enorme en el 2019. Porque Alberto y Cristina fueron muy claros en ese momento. Dijeron, nosotros venimos a cambiar las prioridades del país. Queremos abandonar ese modelo de especulación financiera para pocos y para ricos, ir hacia un modelo de producción y de empleo, porque pensando que recomponiendo la producción, generando más empleo, vamos a disminuir la pobreza. Y ese es el proyecto virtuoso del peronismo. Luego golpeó la pandemia. Y a partir de que golpeó la pandemia, quedó desnudo cuáles eran las características y las prioridades que había tenido la entonces Secretaría de Salud. Las prioridades habían sido dejar que cada uno se cuide como podía. 25% menos de presupuesto tenía la Secretaría de Salud. Cuando nosotros llegamos, empezamos también a recomponer las herramientas de política pública, a recomponer al Estado para que pueda brindar y dar respuesta. Así fue que tuvimos que, en muy poco tiempo, los intendentes, la intendenta, son bien testigos de esto, en muy poco tiempo, hacer una inversión récord en nuestro país, más de 45.000 millones de pesos en infraestructura hospitalaria. Hicimos 12 hospitales modulares. Teníamos que ampliar las unidades de terapia intensiva para poder atender a nuestra gente, para poder atender a aquel argentino y argentina que necesitaba y precisaba una atención médica y que estaba atravesando el coronavirus. Y así fue que lo hicimos. En poco tiempo pudimos fortalecer el sistema de salud. Y no nos quedamos en eso. Hace muy poco el presidente acaba de anunciar que al 40% de unidades de terapia intensiva que ya se ampliaron, se van a seguir ampliando en 1.400 camas más en las próximas semanas. Así que esta es la lógica distinta de cómo uno asume las responsabilidades públicas.